Saludos familia. Eh, Somos la familia López Velázquez. Queremos compartirle un poco del testimonio que sucedió con nuestro hijo. A él fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki. Mi esposa les va a compartir a más a detalle todo el proceso que vivimos con él. Dios les bendiga. Nuestro hijo fue diagnosticado con esta enfermedad japonesa, que los japoneses inventaron ese nombre, Kawasaki. Lo que comenzó como una simple fiebre es que nosotras como madres muchas veces decimos se va a curar con esto que le dé, y se convirtió en algo que iba empeorando y desmejorando la salud de nuestro hijo. Él tenía 7 años, ahorita acaba de cumplir 8 años, y lo llevamos al seguro, lo llevamos a clínicas privadas, y por último, cuando vimos que la salud de él iba empeorando en vez de mejorar, porque en la clínica privada lo que nos dijeron según los exámenes, pues era una infección viral, algo normal. Un sábado, cuando nosotros vimos que después del grupo de REC decidimos hacerlo, y dijimos, si él no mejora y si él sigue así, nos vamos a ir de emergencia. Lo llevamos al Clipper de la Mayangle y ahí nos lo revisaron y nos enviaron para el hospital escuela de emergencia. Nos fuimos para allá ese día, amanecimos allá el siguiente domingo. Nuestro hijo le hicieron exámenes y todo, y lo mismo. Nos dijeron que era una infección viral. Le dieron medicamentos. Por 5 días nos tocaba esperar a que ese medicamento hiciera efecto. Y sí, el niño mejoró. Habían días que estaba bien, días que estaba mal. Y después de esos 5 días tocaba llevarlo al Hospital María, con referencias que nos habían dado los médicos en el hospital escuela. Cuando lo llevamos, un miércoles, recuerdo yo, en agosto, fue agosto 2025. Ese miércoles lo llevamos, estuve todo el día, le hicieron exámenes. Ese día me dijeron, su hijo no se puede ir para la casa, su hijo necesita hacerle estudios. Y ahí fue cuando me dijeron, el primer médico me dijo, su hijo tiene Kawasaki. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que comienza como una fiebre y daña los órganos. Daña por dentro y después se refleja por fuera. Durante ese tiempo este proceso duró 1 mes, y durante ese tiempo nosotros mirábamos en el cuerpo de nuestro hijo señales que uno nota que no están bien. Su piel se fue despellejando, sus ojos se ponían totalmente rojos, sus labios, su lengua, la fiebre se iba y volvía. Sus uñas se fueron levantando también. Y pues cuando el primer médico me dijo eso, yo no sabía qué era, no le presté mucha atención, y yo dije, pues Dios está con nosotros, y ahí yo me sentía fortalecida. Ese día me dijeron, váyase para su casa porque no hay camillas. Ya lo habían conectado y todo, ya los médicos habían hecho todo el protocolo para internarlo. Y ese día me dijeron, váyase para su casa y vuelva mañana. Madrugué el siguiente día, que fue un jueves, y me fui para el hospital. Ese día pues mi hijo fue el primero que atendió la doctora, ya con los resultados de los exámenes que le habían hecho un día anterior. Y la doctora me dijo, efectivamente, ya no es una sospecha, su hijo tiene Kawasaki. Y comenzó a explicarme la doctora que la enfermedad, qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Y me dijo, probablemente ya no haya opción, me dijo, o el medicamento ya no valga la pena ponérselo a su hijo, porque ya la enfermedad ya había pasado bastante tiempo. Ya eran 14 días que él tenía las fiebres, y me dijo, después de los 14 días ya no hay nada que hacer.
Esa doctora peleó por un espacio para mi hijo. Desde ahí yo dije, había oposición, porque ese día le negaron una camilla, le dijeron no hay espacio, no podemos ingresarlo. Mi hijo tocó entrar con la doctora, ella fue, sacó firmas, hizo todo un proceso para poder ayudarme y me dijo, a su hijo yo no lo puedo despachar, su hijo tiene que quedar ingresado. Y me dijo, esto va a ser poco, probablemente el medicamento en 24 horas se le ponga y ya estuvo. Ahí termina todo y usted se va para su casa. Estuvimos el jueves que fue ingresado, comenzaron a aplicarle medicamento, fueron 10 frascos de un medicamento, 8 frascos de un medicamento y se lo comenzaron a aplicar. Hasta ahí pues yo me sentía fortalecida. Llegó el viernes y ese viernes yo me quebranté. Orando con Dios, hablándole a Dios, yo le dije, Señor, aquí es donde mis fuerzas ya, siento que ya no puedo. Se me fue, se me vino el mundo encima. Y yo le decía al Señor, no puedo creer lo que está pasando. Recuerdo que ese día yo puse un mensaje en el grupo de los líderes de aquí de la iglesia. Y cuando yo puse ese mensaje, yo acababa de hablar con Dios y ahí yo me quebranté. Y yo le dije al Señor, aquí siento que ya no puedo. Y decidí poner el mensaje, decidí pedir oración por mi hijo. Y eso lo hice como a las 10, 11 de la mañana del viernes. Y yo le decía al Señor, no sé por qué está pasando esto, no lo entiendo, no lo comprendo, pero voy a seguir creyendo. Y recuerdo que puse el mensaje ya en la tarde, después de que yo puse ese mensaje, yo sentí que había algo espiritual que se había inyectado en mí. Me acuerdo que yo llamé a mi esposo y yo le dije cómo me sentía. No podía ni siquiera contestar llamadas ya ese día, ya las fuerzas o la fe iba decayendo quizás. Y me sentí quebrantada. Y recuerdo de que en la tarde había cambiado la atmósfera. No les podría explicar cómo, pero sí sé de que hubieron muchas personas que levantaron un clamor por nosotros. Y puedo decirlo con certeza, de que cuando el pueblo de Dios se une en oración, hay victoria. Y hay algo que se inyecta espiritualmente, que no se puede explicar. Ese día en la tarde, todo cambió. Mis ánimos cambiaron, mi mentalidad cambió. Y seguí creyendo. Recuerdo que el sábado, ya para el sábado se esperaba que nosotros saliéramos. Mi hijo todavía no había terminado el medicamento. Durante ese tiempo estuvo en una camilla, no se podía levantar. Mi hijo no tenía ni las fuerzas para levantarse. Y mucha gente me escribió, mucha gente de aquí de la iglesia me escribió, gente que estuvo muy al pendiente, lo cual lo agradezco de corazón, porque sé que muchos se unieron en oración, muchos hicieron ayuno también, yo lo sé, y se los agradezco. Y les puedo decir de que Dios durante ese tiempo estuvo en el proceso, no nos dejó solos. Para resumir un poco la historia, pues llegó el sábado y el sábado yo esperaba salir de ese hospital con mi hijo. Pero en ese lapso, en el mismo hospital, el niño se le transmitió una infección durante ese proceso y los doctores me decían que el corazón de mi hijo, cuando le hicieron los estudios, cuando él ingresó, todos sus órganos estaban inflamados por dentro. Sus riñones, su corazón, sus arterias, sus pulmones, todo. Y me dijeron, los daños son irreversibles, no hay nada que hacer.
y lo único que prácticamente estábamos esperando era que le pegara un infarto. Y me dijo, eso es lo único que le falta a su hijo, y lo fulminante para que él ceda. Ustedes entenderán que como madre pues es tocado lo más profundo del corazón, y para mí que estuve ahí, pues que escuchaba a los médicos cuando ellos discutían o cuando ellos tenían opiniones encontradas. Recuerdo que una doctora dijo que lo despacharan el día viernes por la tarde. Una doctora dijo que lo desconectaran y que me lo entregaran y que me fuera para mi casa porque no había nada que hacer, porque el medicamento prácticamente se estaba desperdiciando y era un medicamento muy caro. Eran 8 frascos de ese medicamento y cada frasco valía 15,000 lempiras. Y ellos decían que el valor que tenía el medicamento pues prácticamente se estaba perdiendo. Yo le decía al Señor, y mientras algunas hermanas me escribían, yo les decía, hermanas, no necesito otra cosa más que una oración. Pedirle a Dios que ese medicamento haga efecto en el organismo de mi hijo. Los médicos, los enfermeros me decían, cada vez que lo iban a revisar, me decían, su hijo está reaccionando bien, está muy fortalecido. O sea, las fuerzas que él tenía en esa camilla, pues era algo inexplicable. Y recuerdo que el día sábado, pues, no se dio. Se nos tocó quedarnos ahí en el hospital, nos tocó permanecer ahí. El día sábado por la noche tuvimos una lucha, y ahí yo le decía al Señor, Él es más suyo que mío. Y siempre que yo he dado a luz a mis hijos, la primera vez que a mí me los han entregado, yo le he dicho al Señor, ellos son suyos, solamente soy yo quien los va a cuidar en esta tierra. Solo somos mayordomos de ellos. Y en esa camilla, ese día sábado a las 11 de la noche, algo me decía a mí, no te durmas, no te puedes quedar dormida. Y ese día por la noche, pues mi esposo me mandó un mensaje, yo estaba sentada al par de la camilla, y mi esposo me mandó un mensaje y me dijo, trata de dormir. Y yo le dije, siento que no puedo quedarme dormida, porque ese día sábado los médicos no me decían nada, nos cambiaron de sala, me mandaron con mi hijo, yo no lo podía tocar, yo no lo podía abrazar, yo no le podía dar ni siquiera un beso, me dijeron los médicos. Y ellos no me explicaban nada, le habían hecho unos exámenes ese día. Y por la noche yo escuchaba cómo a mi hijo le costaba respirar. Y el olor que él desprendía. Yo le decía al Señor, Él es suyo, Él no es mío. Y usted sabe que lo he cuidado y que lo voy a seguir haciendo si usted lo decide. Y le dije, si usted decide llevárselo, pues también lo voy a entender. Quizás no ahorita, pero sí voy a seguir creyendo en usted. Usted sigue siendo Dios para mí. Y ese día le dije a mi esposo, cuando él me mandó el mensaje, yo le dije, siento que no me puedo quedar dormida. No te puedo explicar, le decía yo, pero siento como una atmósfera que llega hasta el pie de la camilla de mi hijo. En esa habitación estaba yo sola con él. Y yo le decía, siento como una atmósfera, como una nube oscura que viene y está hasta el pie de la camilla de mi hijo. Y yo le decía, él me decía, levantémonos a orar. Él me hizo videollamada, comenzamos a orar y comenzamos a pedirle a Dios. Escuché a mis 2 hijos, a Yocho y a Yesia orando. Y yo le decía al Señor, no estamos solos, porque a veces en el proceso nos sentimos solos. Pero yo le decía al Señor, yo sé que no estoy sola, yo sé que usted está con nosotros. Y ese día, después de esa oración, marcó un antes y un después.
el siguiente domingo mi hijo se levantó con más fuerza, más alegre, se levantó muy diferente. Y yo sé que hubo oposición desde el primer momento. Y yo sé que yo le dije al Señor, pues, no sé si vaya a salir de aquí, pero si no nos toca, no nos toca, pues, dar otro tipo de testimonio, pues usted sabrá. Hoy podemos decirlo de que Dios es fiel, que Dios es real. El día 13 de octubre le hicieron los exámenes a mi hijo. El médico le daba vueltas para un lado y para el otro en la camilla, revisándole todos sus órganos. Y me dijo el doctor, es que no le encuentro nada, me decía. Cuando yo lo vi que le daba vuelta y vuelta a mi hijo, y él me decía, es que no le encuentro nada, me decía. Después de que él mismo en una cita anterior nos había dicho, los daños son irreversibles. No hay nada que hacer. No les puedo decir otro diagnóstico porque ese es el diagnóstico. Y ese día él me dijo, cuando lo revisó, cuando buscaba, me dijo, es que busco, me dice, lo que sale en los diagnósticos y no encuentro nada. Ninguno de sus órganos, todos estaban en total normalidad. Sus arterias, su corazón, todo estaba normal. Y recuerdo que le dijo la enfermera al doctor ese día, ¿cuál es el diagnóstico? Y él le dijo, corazón sano. Porque el corazón es la vida de nuestro cuerpo. Y me decía él, y si el corazón falla, pues estamos propensos a cualquier cosa. Pero ese fue el diagnóstico. Y hoy le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Y podemos decirle de que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es fiel. Y que Él no nos deja, aún en lo más profundo que nosotros nos sintamos, en lo más bajo que nosotros nos sintamos, pues ahí está Dios con nosotros. Hoy podemos testificar de que nuestro hijo está sano, está fuerte. Y el doctor nos decía, disfruten, coman lo que quieran y sigan para adelante y disfruten la vida. Amén. Y pues eso estamos haciendo hoy, dándole la gloria a Dios y disfrutando lo que Dios nos permite. Amén. Y para la honra y la gloria del Señor, nuestro hijo no está necesitando de ningún medicamento. Inmediatamente después de que se le realizaron los últimos exámenes, el doctor dijo de que no era necesario ningún medicamento y el Señor hizo la obra completa en él. Y así como la hizo en él, la puede hacer en cualquier otro que esté pasando, cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de situación. Dios es poderoso y para Él no hay absolutamente nada imposible. Y esto es pues lo que podemos testificarles y compartirles del poder de nuestro Dios. Y no nos callemos. Lo que Dios hace hay que hablarlo, hay que gritarlo, hay que decirlo. Donde vayamos, donde andemos, compartámoslo. Porque Dios es poderoso y tenemos que dar a conocer de que tenemos un Dios poderoso.